Me estaba riendo con unas amigas, de las fotos de su cosita diminuta, cuando él entró en la habitación y preguntó. Jamás pensé que podría sentirme tan avergonzada, tan expuesta, tan profundamente humillada delante de todos los que me importan. Lo más doloroso de todo es que, en este instante, todo el mundo me odia. Mi secreto quedó expuesto frente a familiares, amigos e incluso frente a Lisa, la última persona que habría querido que lo supiera. Pero eso ni siquiera es lo peor. Lo realmente devastador es que no puedo perder a Eduardo. No ahora. No cuando estoy embarazada de nuestro bebé. Hola, Herédites. Mi nombre es Emma, tengo 29 años y llevo 5 años casada con Eduardo. Soy ceramista y, como algunos ya saben, también enseño arte a medio tiempo en una universidad. Estoy desesperada y necesito ayuda urgente. Mi matrimonio se está desmoronando rápidamente frente a mis ojos y estoy aterrada. Todo está sucediendo tan velozmente que ni siquiera soy capaz de entender completamente lo que está pasando. Sé perfectamente que soy la culpable de esta tragedia. Sé que no debería haber hecho lo que hice, pero lo hice, y ahora las consecuencias son infinitamente más graves de lo que alguna vez imaginé. Eduardo descubrió mi secreto y lo reveló delante de todos. Ahora no solo estoy a punto de perder mi matrimonio, sino que también podría perder a mi familia, mis amistades e incluso mi trabajo. Para que entiendan mejor mi situación, debo explicar un poco mi pasado. Antes de Eduardo, mi vida no era precisamente fácil. Mi familia atravesaba muchas dificultades económicas. Éramos 4 hermanos y sobrevivíamos con el modesto sueldo de jardinería de mi padre. Apenas logré terminar la secundaria, y desistí de la idea de ir a la universidad, a pesar de la insistencia de mis padres. Ellos estaban dispuestos a sacrificarse para que estudiara, pero sentía que simplemente no era lo suficientemente brillante. Decidí quedarme en casa y trabajar medio tiempo en pequeños empleos temporales. Fue precisamente en uno de esos trabajos donde conocí a Eduardo. Él es 15 años mayor que yo. Sí, sé que es bastante mayor, pero desde el inicio su interés hacia mí fue genuino y respetuoso. Lo conocí en una pequeña tienda de arte donde yo trabajaba como asistente. Eduardo llegó buscando materiales para su sobrina, que mostraba interés por la pintura. Cuando le expliqué emocionada para qué servía cada producto, él me preguntó por qué no estaba estudiando arte. Le respondí con sinceridad, la escuela simplemente no era para mí. Pero Eduardo, decidido a mostrarme el potencial que él veía en mí, terminó por convencerme de que estudiara arte formalmente, ofreciéndose incluso a pagar mis estudios. Gracias a él terminé mis estudios y conseguí el empleo que hoy tengo como profesora en la universidad. También me ayudó a montar mi propio taller de cerámica. Por eso siempre sentí que Eduardo me había construido prácticamente desde cero. Todo lo que soy ahora se lo debo exclusivamente a él. Jamás intentó aprovecharse de mí ni presionarme en absoluto. Siempre fue reservado, sobre todo respecto a temas sexuales. Me dio tiempo, espacio, y nunca cruzó ninguna línea. De hecho, fui yo quien tomó la iniciativa entre nosotros, porque sabía que él sentía algo, pero respetaba tanto mis límites que jamás lo expresó abiertamente. Cuando terminé mis estudios de arte, empecé a vivir con Eduardo. Su casa quedaba cerca del taller, tenía una habitación extra y la convivencia parecía lógica. Pasaron casi 2 meses antes de que finalmente Eduardo me invitara a salir formalmente, después de muchas charlas profundas en las que me convenció de que estábamos hechos el uno para el otro. No salimos mucho tiempo antes de que me propusiera matrimonio, y recuerdo lo inmensamente feliz que fui en ese momento. Éramos felices. Todo el mundo lo estaba por nosotros. A nadie parecía importarle nuestra diferencia de edad. Mis padres se sentían tranquilos sabiendo que estaba con un hombre bueno y amable como Eduardo, y mis amigas incluso sentían envidia porque me casé con un hombre maduro, atento y económicamente estable. Durante nuestros primeros 2 años de matrimonio, la diferencia de edad jamás importó. Eduardo era dulce, cariñoso, detallista, hacía cosas por mí que hombres más jóvenes jamás hubieran hecho. Pero entonces apareció un problema, la presión para tener hijos. La familia de Eduardo estaba ansiosa por que quedara embarazada rápidamente debido a su edad, pero eso nunca sucedió. Intenté durante el primer año, pero no conseguí concebir. Ni en el segundo, ni en el tercero. Sentía cada vez más tristeza y desesperación. Eduardo, en cambio, se lo tomaba con calma. Quería un hijo, sí, pero odiaba verme sufrir por ello. Intenté 2 fertilizaciones in vitro sin éxito. Visité clínicas especializadas, tomé medicamentos y probé cada remedio posible. Nada funcionó. Mi frustración se convirtió en tristeza constante, y Eduardo, tratando de levantar mi ánimo, me aconsejaba relajarme y no obsesionarme.
pero no pude. Necesitaba desesperadamente sentirme libre y alegre otra vez, así que empecé a salir más con mis amigas. Íbamos a fiestas, bebíamos, bailábamos y olvidábamos las responsabilidades. Eduardo odiaba ese nuevo estilo de vida y trató de hacerme reaccionar, incluso pidió ayuda a mi madre para convencerme de detenerme. Yo reaccioné con rabia. Recuerdo perfectamente haberle gritado que era controlador, que era demasiado viejo para entender lo que yo sentía. Eduardo me pidió perdón, aunque realmente no tenía culpa alguna, pero yo lo ignoré por días, demasiado sumergida en mi propia rabia para entender lo injusta que estaba haciendo con él. Fue en ese caos emocional que cometí la peor decisión de todas, le fui infiel. El hombre con quien lo engañé se llama Juan, y es uno de mis estudiantes en la universidad. Nunca antes lo había notado en clase, principalmente porque casi nunca asistía. Nuestra primera interacción ocurrió en un club nocturno, una noche en la que Eduardo llamó furioso porque había salido otra vez. Yo estaba molesta, renegando en voz alta, cuando Juan se acercó y me ofreció comprarme una bebida. Sorprendida y halagada, acepté. Juan era divertido, tenía un carisma irresistible, y pronto incluso mis amigas quedaron encantadas con él. Pero Juan solo tenía ojos para mí, y aunque al principio intenté restarle importancia, sabía que no era correcto porque yo era una mujer casada, no pude evitar sentirme profundamente atraída. Su sonrisa, sus chistes, sus hoyuelos encantadores me tenían fascinada. Finalmente tuve que marcharme del club sin darle mi número, aunque insistió varias veces. En mi mente, pensé que aquella sería nuestra primera y última vez juntos, porque sabía perfectamente que lo nuestro no debía pasar de allí. A la mañana siguiente, fui a dar mi clase de arte, y para mi sorpresa, Juan apareció. Cuando terminó la clase, se me acercó y me pidió el número de su profesora. Me sorprendió, pero en el fondo me sentí halagada. Entonces le di mi número, y empezamos a escribirnos. Al principio, solo eran mensajes casuales. Nada personal, solo el típico "¿cómo estuvo tu día?" y cosas así. Pero luego se volvió personal. Me descubrí contándole a Juan cosas que ni siquiera le había contado a Eduardo. Le conté todo sobre mi incapacidad de quedar embarazada, y sobre cómo Eduardo se quejaba de lo mucho que salía de fiesta. Hablábamos por mensajes todo el día, y cuando Eduardo me preguntaba quién era, yo mentía diciendo que era una de las chicas. Las cosas escalaron entre Juan y yo muy rápido, y antes de que me diera cuenta, ya estábamos teniendo relaciones sexuales. La primera vez fue en mi casa. Había invitado a Juan a almorzar. Eduardo no estaba el fin de semana. Su familia estaba celebrando la graduación de su sobrina del instituto, y yo se suponía que debía ir con él, pero fingí estar enferma para no asistir. La verdad es que, aunque la familia de Eduardo era muy amable, no me agradaba particularmente su hermana, y el sentimiento era mutuo. Ella me veía como una víbora que solo quería quedarse con el dinero de su hermano. Yo la veía como una celosa, porque la atención de su hermano ya no estaba solo en ella y su hija. Nos tratábamos con cortesía. Bueno, lo intentábamos, pero estoy segura de que no quería que yo estuviera en esa fiesta, tanto como yo no quería estar ahí. Así que estuve sola en casa todo el fin de semana, sin nada que hacer. Juan y yo nos escribíamos constantemente. Para ser sincera, solo había planeado que fuera un almuerzo, pero antes de darme cuenta, ya estábamos teniendo sexo en el sofá de la sala. Cuando Juan llegó con una botella de vino en la mano, yo ya había preparado la comida, así que comimos mientras charlábamos y hablábamos de todo un poco. Fue agradable, y le sugerí que pasáramos a la sala para ver una película mientras tomábamos el vino y el postre. Juan aceptó. Obviamente ambos sentíamos que queríamos seguir pasando tiempo juntos. Supongo que escogí la película equivocada. Era una película muy romántica, con muchas escenas sexuales. Era mi favorita, y siempre la veía con Eduardo, así que no pensé mucho antes de ponerla. No consideré el hecho de que estaba con un invitado que no era mi esposo. Ya había una tensión sexual entre nosotros que antes había intentado ignorar, así que ver una película así solo lo empeoró. No me di cuenta cuando Juan me atrajo hacia él y acercó mi cuerpo dispuesto al suyo. Me quitó la copa de vino de la mano y la puso torpemente sobre la mesa, mientras con la otra mano me quitaba la blusa. No me quejé ni lo rechacé. Estaba muy excitada, y tenía a un hombre perfectamente sano frente a mí, dispuesto a ayudarme con eso, así que cooperé totalmente. En ese momento, no pensé en Eduardo. Ni siquiera pensé que nuestro alegre guardia de seguridad podría entrar al salón como siempre hacía cuando necesitaba algo. No me importó que nuestra empleada doméstica pudiera salir de su habitación y decidir limpiar la casa. Simplemente no estaba pensando en nada. Estaba enfocada en la sensación de éxtasis que la boca de Juan me provocaba.
Su boca recorría todo mi cuerpo. Estaba completamente desnuda en cuestión de minutos, mientras él aún tenía ropa puesta. Me tocó en todas mis partes íntimas con sus manos y su boca, y tuve 2 orgasmos antes de que siquiera sacara su cosa. Cuando finalmente se quitó la ropa, me sorprendí. El pene de Juan era realmente grande, y el de Eduardo parecía diminuto en comparación. Ya me había dado cuenta antes, por su ropa, que probablemente tenía algo grande ahí abajo, pero al verlo físicamente y tan cerca, comprendí cuán enorme era. Ya erecto, parecía incluso más grande, y me puse nerviosa. Temía que no entrara o que me causara dolor. Solo había tenido sexo con 2 hombres antes de Juan. Mi ex, cuando estaba en la escuela de arte, y luego Eduardo. Pero Juan no sabía nada de mis temores. Simplemente me posicionó y me llenó. Dolió, pero eventualmente el placer reemplazó el dolor. Tuve mi tercer orgasmo esa tarde, con Juan dentro de mí. Pero cuando terminamos, fue como si regresara a la realidad y me diera cuenta de lo que acababa de hacer. Recogí mi ropa y me la puse rápido, sin importarme el dolor leve en mi vulva por la intensidad del sexo y el tamaño del pene de Juan. Me vestí y le pedí a Juan que se fuera, inventando una excusa tonta sobre tener trabajo. Juan no compartía mi dolor ni mi culpa. Se levantó del sofá, se vistió, y luego me besó en los labios, dándome las gracias por la gran tarde. Yo no respondí. Solo me quedé allí, viéndolo alejarse. Fue después de que se fue que me derrumbé. Lloré y lloré, sintiéndome culpable por romper los votos sagrados que hice con Eduardo. Sabía que no podía contarle todo lo que había pasado. Eduardo nunca me perdonaría, así que guardé silencio, y me prometí a mí misma que solo sería esa vez. Que Juan y yo no volveríamos a tener sexo. No quería traicionar a Eduardo una segunda vez. Cuando Eduardo regresó de su viaje, fui la esposa más cariñosa y atenta con él. Cuando me preguntó cómo estuvo mi fin de semana, inventé una historia sobre haber estado ocupada en el taller y que lo había extrañado. Eduardo no sospechó nada, y me sentí realmente aliviada. Durante una semana, evité a Juan, lo cual no fue fácil porque estaba en mi clase, pero salía antes de que terminaran las clases para no hablar con él. Dejé de ir a clubes porque sabía que me buscaría allí. No respondía a sus mensajes ni sus llamadas. Durante una semana fui fiel a mi promesa de evitar a Juan, pero se acabó, porque estaba excitada y insatisfecha. Eduardo ya no podía satisfacerme. Cada vez que teníamos sexo, me encontraba pensando en el día que estuve con Juan y lo llena que me hacía sentir. Lo de Eduardo se sentía completamente insatisfactorio comparado con lo de Juan, y me descubrí soñando con volver a acostarme con él. Al final de esa semana, me sentía tan caliente y desesperada, que no podía ni pensar con claridad. Así que reservé una habitación de hotel un domingo por la tarde, y le mandé un mensaje a Juan, quien respondió de inmediato para encontrarse conmigo allí. Le mentí a Eduardo diciéndole que quería salir con mis amigas, y él me dio permiso sin problema. Pensaba que yo había cambiado porque ya no salía de fiesta, así que estaba realmente contento conmigo esa semana. No sabía lo que estaba pasando a sus espaldas. Era muy fácil engañarlo, porque confiaba en mí. Juan llegó al hotel, y cuando entró en la habitación que había reservado, yo ya estaba desnuda, excitada y lista para que me tomara. Pero no se quitó la ropa inmediatamente ni se metió a la cama conmigo, como yo esperaba. Le pregunté por qué, y al parecer estaba molesto porque lo había ignorado toda la semana, solo para llamarlo cuando quería sexo. Mi manera de disculparme fue acercarme a él y ayudarle a quitarse la ropa, lo cual no le molestó demasiado. Ya estaba excitado, y era evidente incluso a través de sus pantalones. Hice algo que nunca había hecho con Eduardo, algo que siempre me pareció asqueroso e insalubre, y como yo siempre me había manifestado tan en contra de eso, Eduardo jamás me lo pidió. Le puse la boca en el pene a Juan, y eso obviamente le dio muchísimo placer, porque hacía sonidos extraños con la garganta, como si se estuviera ahogando, y puso su mano sobre mi cabeza, sujetándome. En ese momento casi me estaba atragantando, pero su mano tirando de mi cabello no me permitía moverme, así que simplemente lo dejé hacer hasta que eyaculó. Después se quitó lo que le quedaba de ropa, su camisa, que ya estaba medio desabotonada, y se acostó en la cama conmigo. Poco después, volvió a estar duro y listo para penetrarme. Fue tan satisfactorio como la primera vez, y esta vez no sentí dolor, porque ya podía acomodar el tamaño de su miembro. Ahí fue donde empezó todo realmente. La primera vez no fue el comienzo. El verdadero inicio fue la segunda vez. No pude dejar de ver a Juan. No quería dejar de verlo. Me daba exactamente el alivio sexual que necesitaba, y se sentía correcto. Sé lo repugnante y terrible que suena,
pero en ese momento, yo estaba completamente adicta a la increíble máquina que Juan tenía entre las piernas. No podía dejar de acostarme con él. No estaba enamorada de él. Lo sabía, porque amaba a Eduardo. Cada vez que nos veíamos, era solo para tener sexo. No necesitábamos hablar. De hecho, la mayoría de las veces ni siquiera lo hacíamos. Nos encontrábamos en donde habíamos acordado, teníamos sexo, y yo me vestía en silencio y regresaba a casa. Sabíamos que lo que queríamos del otro era solo eso, sexo. Bueno, eso creía yo. Pensaba que él también lo tenía claro, sabiendo que yo era una mujer casada. Pero aparentemente, Juan no compartía mis sentimientos, por la forma en que empezó a comportarse. Un mes después de haber iniciado nuestra intensa aventura, comenzó a actuar muy extraño. Revisaba mi teléfono, leía mis mensajes con mi esposo, y se ponía muy celoso. Cuando yo estaba dando clase, se ponía celoso si me reía con un chiste de un estudiante hombre, o si alguno me miraba con cierto afecto. Estaba paranoico, y al principio intenté ignorarlo. Pero luego empezó a llamarme y mandarme mensajes constantemente por la noche, cuando estaba con Eduardo. Cuando Eduardo me preguntaba quién me escribía tanto, yo mentía diciendo que era una de las chicas, que tenía problemas con su novio. Eduardo me creía, claro, porque nunca tuvo razones para dudar de mí. Empecé a apagar el teléfono antes de acostarme, todo por culpa de Juan. No quería que me expusiera ni arruinara mi matrimonio. Le amenacé con que si seguía intentando sabotear mi matrimonio, dejaría de verlo. Pero ese fue, aparentemente, mi mayor error. Juan había grabado en secreto varios videos nuestros teniendo sexo. Muchos videos, incluyendo el de cuando le hice sexo oral. Me mostró algunos de los videos y me chantajeó. Me dijo que si intentaba dejar de acostarme con él o romper todo, enviaría los videos a Eduardo. Me asusté muchísimo. De ninguna manera iba a permitir que le mandara esos videos a mi esposo, así que accedí a lo que me pedía, mientras intentaba resolver la situación por mi cuenta. Me esforcé por mantener todo bajo perfil, tanto en casa con Eduardo como en la universidad. No quería perder mi empleo por estar involucrada con un estudiante, más joven que yo, además. Había demasiadas consecuencias si los videos salían a la luz, y estaba en riesgo de perderlo todo. Así que lo que comenzó como una búsqueda de placer, se convirtió en una tortura. Incluso el sexo, que antes era tan satisfactorio, se volvió un castigo, porque sabía lo que estaba en juego si me negaba. Me acostaba en la cama y simplemente lo dejaba hacer lo que quisiera, incluso obedecía sus órdenes. No era fácil intentar equilibrar todo, especialmente después de que Juan tomó la costumbre de presentarse en mi casa sin avisar. Una vez, llegó cuando Eduardo estaba en casa, y tuve que mentir, diciendo que era un repartidor. En medio de todos mis intentos desesperados por mantener el secreto, ni siquiera pensé en la empleada doméstica ni en el guardia de seguridad. Jamás imaginé que ellos podrían ser un problema. Ni se me ocurrió sobornarlos o pedirles que no dijeran nada sobre Juan. Siempre que Juan venía a la casa, nos quedábamos dentro, así que supongo que no le di importancia. Estaba tan enfocada en quitarme a Juan de encima, que sabía que la única manera de lograrlo era eliminar los videos que tenía. Así que empecé a fingir que estaba harta de Eduardo y que estaba enamorada de él. Obviamente, él sí estaba enamorado de mí y no quería perderme, así que creyó que mis muestras de cariño eran sinceras. Me dio acceso a todo, incluyendo su casa, su teléfono y su laptop. Cuando estuve segura de conocer todos los lugares donde guardaba los videos, lo drogué ese día y borré todo de su teléfono y su portátil. Incluso formateé toda la laptop cuando no encontré los archivos de inmediato, y me llevé su pendrive, sabiendo que también guardaba algunos ahí. Estaba feliz. Finalmente me sentía libre de Juan, así que cometí un error estúpido. En lugar de romper o quemar el pendrive, reproduje algunos de los videos, y por alguna razón absurda, verlos me dio el mismo placer que tener sexo con Juan, así que, egoístamente, lo guardé. Lo escondí en un lugar donde creía que nadie lo encontraría, o eso pensé. Juan se enfureció cuando se enteró de lo que hice, pero no podía hacer nada en mi contra. Me había deshecho de todas las pruebas, y yo podía simplemente negar todo lo que dijera. Era su palabra contra la mía. Así que Juan dejó de aparecer por mi vida. Incluso dejó de asistir a clases, y me sentí más que aliviada. Pensé que todo había terminado, y que no tenía nada más de qué preocuparme. Entonces descubrí que estaba embarazada. Finalmente, después de todos esos años esperando y deseando, estaba embarazada. Sabía que el bebé era de Eduardo, pero eso no impidió que una pequeña duda se instalara en mi mente, ¿y si era de Juan? Pero aún así, se lo conté a Eduardo, y él estaba muy feliz.
Nuestra vida empezó a mejorar con cada mes que pasaba, y esperábamos con ilusión al bebé. De hecho, Eduardo, tras enterarse, abrió un fondo fiduciario para la niña, y también compró ropa, zapatos, juguetes, y todo lo relacionado con bebés. Estaba entusiasmado. Cuando tenía 8 meses de embarazo, decidí celebrar un baby shower. Eduardo apoyó mi decisión y organizó todo. Invitamos a nuestros amigos y familiares a la fiesta. Eduardo hizo que trajeran a sus padres y también a los míos para el evento, y todo fue hermoso. Revelamos el género del bebé rompiendo un globo. Íbamos a tener una niña. Eduardo estaba feliz, y se notaba, andaba por todos lados. Todo era perfecto. Hasta que dejó de serlo. La madre de Eduardo había traído algunas fotos de él cuando era bebé, adolescente y adulto joven. Quería compartir recuerdos, y yo estaba mirando las fotos con algunos de nuestros amigos. Vi 2 fotos en particular, de Eduardo cuando era un niño pequeño y otra de cuando era un poco mayor, jugando afuera sin ropa. Me reía a carcajadas con nuestros amigos, burlándome de su cosita en la foto, cuando Eduardo salió de nuestra habitación con algo en la mano. Me miró directamente y preguntó, ¿qué es esto? Levanté la vista de la foto, confundida, y entonces vi lo que sostenía. Pude sentir mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Abrí la boca para decir algo, lo que fuera, pero no pude hablar. Sentí como si la garganta se secara y se cerrara. Eduardo me miraba con rabia. Era evidente, por su expresión, que había visto lo que había en el pendrive. Entonces, todo quedó en silencio. La gente se preguntaba qué estaba pasando, y la madre de Eduardo preguntó qué ocurría. Eduardo, en lugar de decir algo, tomó su laptop que estaba en el patio, insertó el pendrive y puso el video para que todos lo vieran. Los jadeos de sorpresa y las expresiones de asco y conmoción en los rostros de todos eran evidentes. No pude moverme ni decir nada. No había nada que pudiera decir. Solo me quedé allí, viendo cómo todos veían ese video porno de mí. Finalmente, Eduardo cerró de golpe la laptop, me miró de nuevo y me preguntó con furia quién era el padre del bebé que llevaba en mi vientre. Mi madre se acercó y me abofeteó antes de que pudiera pronunciar palabra. La hermana de Eduardo me miró con asco, obviamente celebrando que al fin se confirmaban sus sospechas sobre mí. No había forma de negar nada. Eduardo volvió a preguntarme quién era el padre del bebé, y fue entonces cuando mi cerebro reaccionó. Me arrodillé, tan torpemente como mi gran barriga me lo permitió, y empecé a llorar mientras le suplicaba a Eduardo que me creyera y me perdonara. El bebé es suyo. Lo sé. Pero todas las pruebas indicaban lo contrario, y Eduardo se marchó de la casa, pero no sin antes jurar que se encargaría de mí. También dijo que quería el divorcio, y que regresaría a hacer una prueba de ADN cuando naciera el bebé. Si era suyo, haría todo lo posible para alejar al bebé de mí, y se aseguraría de que jamás volviera a verla. Se fue, pero no sin llevarse el pendrive con él. Mis padres también se marcharon, no sin antes decirme lo avergonzados que estaban de mí, y que no querían volver a verme. La familia de Eduardo no me dijo nada, pero podía ver en sus ojos lo decepcionados que estaban. Mis amigos también se marcharon sin decir una palabra, pero sentí su juicio y su rechazo. Estaban impactados y avergonzados por lo que había hecho. Eduardo cumplió su palabra, y en un par de días, literalmente todos sabían lo que había hecho. Mi secreto no solo fue expuesto ante quienes me importaban, sino ante el mundo entero. Al parecer, le envió el video a la universidad donde trabajaba para que vieran que estaba teniendo una aventura con un estudiante, lo cual iba contra las reglas. Me suspendieron ese mismo día, y me dijeron que la administración decidiría qué hacer conmigo. Pero Eduardo no se detuvo ahí. No quería que la universidad encubriera todo simplemente despidiéndome o pretendiendo que había renunciado, como yo suponía que harían. Envió el video a la plataforma de la escuela, de modo que todos los estudiantes pudieran acceder fácilmente a mis videos sexuales desde sus teléfonos. Ahora me da vergüenza siquiera salir de casa. Todo el mundo conoce mi secreto y mi vergüenza. Me siento asqueada de mí misma y llena de rabia. No debí guardar ese video, pero lo hice, y ahora está arruinando mi vida entera. No sé qué hacer, honestamente. Estoy confundida, y no puedo contar cuántas veces he llorado tan fuerte que siento la garganta completamente cerrada. Me enteré después de que fue la empleada doméstica quien encontró el pendrive y se lo dio a Eduardo, pensando que era de él. También le contó sobre las visitas frecuentes de Juan. Su declaración fue aparentemente respaldada por el guardia de seguridad. Amigos, no sé qué hacer. Estoy desesperada buscando su consejo. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? ¿Cómo deshago el desastre que causé?
¿Cómo consigo que Eduardo me perdone? Por favor, ayúdenme. Actualización hola, Reddit. Soy yo otra vez. Han pasado casi 2 meses desde que mi vida se vino abajo, y puedo decirles que las cosas simplemente siguen empeorando con cada día que pasa. Ya di a luz a mi hija, pero solo la vi una vez, antes de que me la quitaran. La prueba de ADN se realizó inmediatamente después del nacimiento, y cuando llegaron los resultados, efectivamente Eduardo es el padre. Así que ahora, jamás volveré a ver a mi bebé. Eduardo se ha encargado de ello. Las batallas legales continúan, el divorcio y la demanda por custodia están siendo gestionadas por los abogados de él, y con las pruebas en su poder sobre mi infidelidad. Digamos que no hay forma en el mundo de que yo gane el caso. Y eso ni siquiera es lo peor. Me despidieron de mi trabajo. Cada estudiante que alguna vez me admiró o me respetó, ahora me mira con desprecio. Recuerdo el día en que tuve que ir a recoger mis cosas a la oficina. Las miradas y los susurros eran tan intensos, que parecían gritos. Y esa es ella. La mujer que se acostó con un estudiante. ¡Qué asquerosa! ¿Qué hace aquí? Y otros comentarios por el estilo. Me he convertido en el hazmerreír de todos. Me enteré de que Juan también fue expulsado de la universidad por el escándalo. Lo sé porque vino a buscarme, echándome la culpa de todo lo que pasó. Ni siquiera me molesté en responderle. Tenía cosas mucho más grandes de que preocuparme. Él es un hombre. Siempre podrá empezar de nuevo. Pero yo no. Yo no puedo. Mi vida entera ha sido arrancada de raíz y hecha pedazos frente a mis ojos, y no hay forma de reparar lo que rompí. Mi familia no me habla. Me odian, y no los culpo. Eduardo me echó de la casa, y desde entonces, estoy en la calle. Pensé que todo duraría para siempre, y nunca ahorré nada. Creí que sería la esposa de Eduardo por siempre, y que no tenía que preocuparme por cosas como el dinero. Así que, estúpidamente, gasté todo lo que tenía en cualquier cosa que llamara mi atención. Y por eso ahora estoy viviendo en la miseria. Logré alquilar una habitación diminuta, cuyas paredes son tan delgadas que se oye todo desde los otros cuartos, y el techo tiene goteras. Lo he perdido todo. Y para empeorar las cosas, ustedes también me odian, y se esfuerzan bastante en hacerme sentir lo patética que soy. Me he convertido en objeto de burla, tanto en internet como en la vida real. Lo más doloroso de todo esto, es haber perdido a Eduardo y a mi bebé. Solo pensar que nunca podré ser madre de mi hija. Que crecerá sin mí en su vida. Que crecerá odiándome por todo lo que le hice a su padre. Pensar que Eduardo puede encontrar a alguien más muy pronto, que me reemplace y se convierta en la figura materna de mi hija, me hace sentir un nudo en el pecho tan fuerte, que a veces me cuesta hasta respirar. Todo esto se siente como una pesadilla, una de la que despertaré en cualquier momento, pero luego duermo, despierto, y simplemente es otra mañana más, en esta vida miserable. No sé qué estaba pensando, creyendo que podía salirme con la mía después de todo lo que hice. Pensé que estaba atando los cabos sueltos, pero lo que no sabía es que los pecados siempre dejan rastro. Eduardo terminó enterándose de todo, y se vengó de la forma más cruel posible. Me siento como un monstruo horrible, y vivir así es insoportablemente doloroso. No puedo pensar en una sola razón clara de por qué hice lo que hice. El sexo terminó siendo una carga. Nunca debí acercarme a Juan, ni siquiera haber considerado tener sexo con él. Nunca debí ser tan estúpida como para continuar con una aventura que no solo terminó, sino que acabó con mi vida. Los privilegios que di por sentados, son ahora los que más anhelo. Los perdí, y ahora los deseo con desesperación. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, hasta ese preciso momento en el que tomé la estúpida decisión de acostarme con Juan. Entonces todo sería diferente. Seguiría en la vida de Eduardo, y seguiría siendo parte de la vida de mi hija. Pero, ¿existe alguna forma de deshacer lo que he hecho? ¿Existe alguna forma de revertir todo esto, y volver a como era antes? Si la hay, estoy desesperada por encontrarla. Porque me estoy hundiendo. Me hundo muy rápido en las consecuencias de mi pecado, y ya no lo soporto. Actualización final hola, Reddit. Esta es mi última publicación aquí, y sé que la mayoría estarán contentos de no volver a saber de mí. He leído todos sus comentarios crueles, y no los culpo. De verdad, todo esto es mi culpa, y lo acepto completamente. Han pasado 3 meses desde que Eduardo descubrió mi infidelidad. Ganó ambas demandas contra mí, como era de esperarse. Ha logrado deshacerse de mí por completo, y tiene la custodia total de nuestra hija. Sé que no hay forma de que Eduardo me permita acercarme a él, mucho menos a nuestra hija.
Lo he perdido todo. Mi casa, mi familia, mis amigos, mi esposo, y a mi hija. Y no creo que me quede algo más por perder, porque ya lo perdí todo. ¿El futuro? Estoy segura de que no tengo uno. Y si lo tengo, será triste y deprimente. Un futuro oscuro, vacío, sombrío, y lleno de más dolor. De todas formas, espero que, sin importar cuánto me odien o lo asqueados que estén de mí, al menos puedan aprender algo de mi historia triste, y que nunca terminen como yo. Gracias, y adiós.